Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo. Estoy con mi esposa Mónica Franco y este es el podcast de Veritas Fidei. Estamos conectándonos unos pocos minutos antes de la transmisión normal. Estamos en vivo y vamos a hacer un poco diferente. Algunos nos han preguntado, bueno, ¿por qué no hacen un programa en vivo? Y bueno, esa es la petición que estamos cumpliendo el día de hoy. Y vamos a contestar también preguntas en vivo, sus comentarios, así que vamos a estar aquí un poquito de multitaskers tratando de ver sus comentarios en línea, pero al mismo tiempo vamos a estar también hablando de este tema interesante que es el ocultismo como parte del problema del mal, ¿sí? Entonces el problema del mal tiene muchas ramificaciones y estamos ahorita bifurcando un poquito al área del ocultismo, Moni. Así es, Chris. Ahorita vamos a hablar en unos minutitos, pero primero, ¿por qué no aprovechamos para saludar a los que se están conectando? Y vamos a saludar a ver, uno siempre puede contar con que su mamá lo esté viendo. Bueno, entonces, si nadie más se conecta, por lo menos, mamá, te mandamos un beso y un saludo. Gracias por estar ahí fielmente apoyándonos. Estamos empezando esta transmisión. Vamos a tratar de pasar una hora, no mucho más de una hora hablando. Y vamos a estar transmitiendo en vivo el día de hoy. Al final, si tienen preguntas, por favor, háganosla saber por medio del chat en Facebook y vamos a estar tratando de responder al máximo de preguntas en vivo el día de hoy. Así es, una de las razones por las que grabamos los podcasts y no los pasamos en vivo es para contestar sus respuestas en vivo de acuerdo al tema que se está viendo, pero hoy, como dijo Chris, vamos a estar haciendo multitask. Perfecto. ¿Y a quién tenemos por ahí en línea? Ya tenemos gente que se nos está uniendo por ahí. Muchas gracias a Ángelo Ortiz. Muchas gracias por conectarse por ahí desde Venezuela. Y está también Pastor Charles, supongo que es pastor, desde Ecuador. Ya tenemos gente que nos visita desde Ecuador, desde México, desde Ángelo Venezuela. Rafael, desde Venezuela. Perfecto. Y estamos haciendo un poquito de tiempo para saludarlos. Vamos a empezar a hablar de la cuestión de posesión diabólica. Y no lo vamos a hacer de una manera sensacionalista. Así que si están buscando sensacionalismo, pues ahí busquen una buena película de terror. Eso no va a ser lo que vamos a hacer aquí. Lo que queremos hacer es informarnos un poco de lo que habla la Biblia acerca de estos temas. Y vamos a verlo a la luz de las palabras de Jesús también. Y vamos a ver cómo podemos defendernos y evitar caer en esto del ocultismo que puede tener consecuencias graves. Daniel Robles por ahí dice, aprendiendo de ustedes, bueno, y nosotros de ustedes también. Es desde Chile, saludos hasta Chile y a Tijuana, Luis Garibay. Perfecto, saludos. Y Chris, vamos a dar al final un tiempo extra para preguntas. Mientras vayamos exponiendo el tema, no vamos a estar contestando preguntas, así que guárdelas todas sus preguntas al final y vamos a dar un tiempo para contestar preguntas. Sí, claro, y las pueden ir poniendo como se les vayan ocurriendo también y vamos a irlas respondiendo hasta el final. Saludos a Juan Barrios, que nos manda saludos desde Argentina, de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Gracias, Enrique Guzmán, por acompañarnos por esta transmisión. Y bueno, Chris, el podcast pasado hablamos, pues ahora sí que del el engañador supremo, Satanás, el padre de la mentira. Y como bien decían las abuelitas, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es. Entonces hablamos un poco de cómo las personas se van metiendo al ocultismo y la mayoría es porque pierde algún
familiar y están pasando dolor o alguna angustia y van y buscan a un medium y se meten a la ouija y quieren encontrar respuestas y empiezan a abrir puertas que son peligrosas y empiezan a rodearse de mentiras porque, como vimos el podcast pasado y lo pueden ver, los demonios llevan más tiempo que nosotros en esta tierra y conocen perfectamente el comportamiento humano. Uh-huh. Y por eso es que recibimos tantas respuestas tan acertadas cuando consultamos todas estas prácticas de ocultismo. Entonces, y no solo eso, Moni, también las razones por las que, hablemos un poquito antes de empezar al tema en forma, es de por qué la gente se mete al ocultismo. Y yo creo que hay varias razones, como bien dijiste, una de ellas muy fuerte es el sufrimiento y tiene que ver con lo que estamos viendo del problema del mal. Cuando la gente tiene pérdidas, sobre todo de seres queridos, hay un anhelo, hay una pérdida que tiene esa necesidad de compensarse al tratar de contactar a la persona querida que se ha ido. Entonces ya hablamos de que la Biblia habla de que los muertos no regresan, no hay contacto con los muertos y bueno, ya lo argumentamos la vez pasada. La otra es por obtener poder o obtener ganancia económica. Poder de alguna manera, es el poder controlar de alguna manera el destino de la persona y esto es hacerlo de manera independiente de Dios, por cierto. Entonces es la gran independencia del ser humano al tratar de tomar control de su propia vida y no solo eso, sino de hacerse de alguna manera el poder controlar su propio destino. Y es una forma de obtener poder de controlar nuestra vida y a veces tratar de controlar la vida de otros. Por eso la gente contacta astrólogos. Por ejemplo, cuando se contacta a un astrólogo o a un medium o alguien que practica la quiromancia, leer las manos, lo hacen con no solo para saber lo que va a pasar, sino con la expectativa de que al saber un poco del futuro se puede cambiar, se puede alterar o se puede controlar. ¿Sí? Entonces creo que esas son algunas de las razones erróneas y equivocadas por las que algunas personas se pueden ir por esta área. Y en el podcast pasado, Chris, no nos dio mucho tiempo, estuvo un poco largo, pero hablamos de todas las mentiras tan sutiles, cómo se van metiendo los demonios tan sutilmente a través de las prácticas de ocultismo, que dice, sí es cierto, me dijo la verdad, solo esto podía haber sabido yo, solo esto podría haber sabido mi pariente que falleció, porque pues, ya hablamos de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el remedio para saber la verdad, para no caer en esas mentiras, para no ser engañados? Pues precisamente, Satanás, el arma predilecta de Satanás es la mentira. Es el padre de la mentira, como bien lo has dicho, Moni. ¿Y cuál es el antídoto para la mentira? Sencillo, la verdad. Y la Biblia habla mucho de ello. El remedio contra el engaño es hablar la verdad, buscar la verdad. Y ya hablamos que la verdad no es un sentimiento de que si yo lo creo es verdad. No. La verdad, y si quieren ver toda la temporada 1 del podcast, hablamos del relativismo. Y aquí estamos hablando de que la verdad es una creencia que corresponde a la realidad. Cuando yo tengo una creencia que corresponde con la realidad, estoy teniendo una creencia verdadera. Y ese es el remedio para el engaño. Esa es la definición de la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Obviamente, como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y toda la herramienta y las armas que vamos a encontrar contra el maligno, contra el ocultismo, contra los demonios, la vamos a encontrar en la Escritura. Filipenses 4:8 dice algo muy sabio, muy cierto. Dice que busquemos todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y que pensemos en estas cosas. Entonces, la batalla contra el ocultismo, contra los demonios, se gana y se pierde en la mente y en el corazón. ¿Sí? Cuando habíamos dicho que para que entren
los demonios a la vida de uno de manera significativa es porque les hemos abierto una puerta. Y esa puerta desde luego que se puede cerrar también. Yes. Y algún otro versículo que nos gusta mucho es 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice que aunque andamos en la carne, es decir, estamos en este mundo y tenemos cuerpos físicos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que nos hemos dedicado muchos años y es por la razón por la que tenemos un blog, por la que escribimos y por la que hacemos este podcast. Para destruir fortalezas, y no estamos hablando aquí de nada físico, estamos hablando de ideologías que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y esa es parte de la batalla que estamos librando todos los días. Chris, gracias. Y para pasar al siguiente punto del tema, vamos a hablar de la posesión satánica. Pero antes, ¿existe la posesión satánica? Si creemos en las palabras de Jesús, Jesús lo creía. Y si Jesús lo creía, yo lo creo. No necesitamos verlo para creerlo. Tenemos una fuente muy confiable en Jesús de Nazaret, porque una parte importante de su ministerio en la tierra fue el enfrentarse contra los demonios. Y para prueba basta un botón. Si leemos Mateo 8:16, dice que cuando llegó la noche, trajeron a Jesús a muchos endemoniados, no uno, no dos, muchos. Yo no quisiera estar ahí. Imagínate. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo no me imagino cómo hubiera sido ser testigo de esto, de Jesús estar alrededor de muchos endemoniados y echarlos fuera con sus palabras. Creo que habría sido algo impresionante. Pero Jesús lo dijo y ya hemos hecho el argumento a favor de la resurrección de Jesús, que lo vindica como el Hijo de Dios, como Dios en la carne. Y creo que todo lo que dice Dios es verdad, por ende, todo lo que dice Jesús es verdad. Y Jesús habló y practicó el exorcismo de demonios. Hay otro pasaje ahí mismo en Mateo 8 y vamos a leer esto porque esto nos va a dar algunas pautas de lo que es una descripción muy precisa de lo que sucede con un endemoniado. Y lo vamos a hablar un poquito más, pero dice que cuando Jesús llegó a la otra orilla, me parece que está en el mar de Galilea, llegó a la tierra de los Gadarenos y vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que por cierto estaban en los sepulcros, feroces en gran manera, agresivos, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: vayan. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera con sus contornos. Así que Jesús no es el único pasaje, hay muchos pasajes donde Jesús interactúa con endemoniados y con demonios. Así que yo creo que eso es una buena pauta para tomar esto con seriedad.
Sí, yo creo que podemos poner varios ejemplos de pasajes en la descripción donde Jesús habla y donde Jesús reprende demonios. Sí, podemos poner más pasajes. Son 2 significativos nada más. Y Chris, ¿existe una serie de pasos o un proceso para saber que una persona está siendo poseída? Bueno, sí, y esto no es algo que enseñe la Biblia simplemente por deducción lógica. Muchos teólogos derivan estos pasos y los podemos ver bien representados en la Biblia. El primero de ellos es, y esto es un paso gradual, ¿no? Ya vimos que uno abre la puerta y los demonios empiezan a entrar, a tomar influencia y tomar poder. Obviamente, por lo general, las primeras interacciones de los demonios son benignas, ¿no? Están, como dice C.S. Lewis, trabajando al cliente y lo envuelven, usan mentiras, usan engaños, usan disfraces espirituales, se disfrazan de seres queridos o de fantasmas o de alguna otra forma. Notan, dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz, entonces no nos va a aparecer en su forma natural, sino que va a buscar conquistar. Claro. Sí. El padre de la mentira. Entonces, yo diría que el primer paso, hay 3 pasos. El primero es la influencia. Es influir en la persona para incitar primeramente a la mentira, a llenar el corazón de maldad, a incitar al pecado, a tener una mente cegada, a excesos, al negar la verdad. Creo que el relativismo es una gran arma que Satanás ha usado muy efectivamente en nuestra cultura. Tu verdad no es mi verdad. Exactamente, es la gran mentira. Y todas estas actividades son de influencia. Y podemos ver varios ejemplos si quieres, Moni. Sí, por favor, Chris. Por ejemplo, uno de ellos es cuando el rey Saúl, en 1 Samuel 16, es atormentado por un espíritu maligno. No lo vamos a leer, pero hay uno que es muy curioso, que en 1 Crónicas 21:1 dice que Satanás incita a David a hacer un censo a Israel. Y voy a platicar un poquito el contexto de esto. El contexto es que David iba a ir a una batalla y Dios le dice: confía en mí, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, el hacer un censo no era nada malo en sí. El problema es que David, en vez de confiar en Dios y en su poder y en su provisión, viene y hace un censo para tratar de ver cuántos soldados tenía para luchar. Y ahí es donde entra el pecado sutil de David. El hecho de haber hecho este conteo es el pecado, y la Biblia dice que Satán lo incita. Entonces es una influencia sutil. El tener, por ejemplo, el tener una mente cegada, y esto lo he visto tanto, el tener una mente cegada de decir, bueno, aquí hay 5, 6, 7, 8 líneas de evidencia que apuntan a la existencia de Dios. ¿Por qué no las discutimos? Y hay mucha gente con la que me he topado en que no hay apertura, no hay ni siquiera apertura a la plática. Esto es lo que 2 Corintios llama una mente cerrada. ¿Sí? Y curiosamente, muchos ateos se jactan de ser librepensadores, pero son muchos de ellos los que tienen la mente más cerrada. Y esto es una influencia diabólica. Discúlpenme que lo diga, y tal vez a algunos no les gusta que lo mencione, pero es eso. Todo es el mentir, el pecar habitualmente, por ejemplo, el tener un pecado habitual, el estar viendo pornografía habitualmente, el estar mintiendo habitualmente. Todas estas
cosas que cotidianamente alguien hace mal y ya incluso ya ni se da cuenta, son muchas veces influencia diabólica. No siempre, yo no estoy diciendo que siempre que alguien miente todo el tiempo, que está pecando todo el tiempo, que es o a causa de un demonio, pero muchas veces yo pienso que sí lo es. Entonces, este es uno de los... algo que habitualmente los demonios hacen, algo que habitualmente Satanás hace es incitar a la mentira, el poner pensamientos corruptos, el incitar al mal, invitar al mal, etc. Y lo vemos desde el jardín del Edén, ¿no? Con buscar tentar al ser humano, buscar poner obstáculos para ver cómo puede hacer caer al ser humano. Y después de la influencia, ¿cuál sería el segundo paso, Chris? Bueno, la segunda es la opresión. Y la opresión es cuando la influencia ya empieza a causar daños, ¿no? Esto es un poquito como lo que decía. Satanás al principio y los demonios se van a mostrar de manera amigable, ¿no? De manera sutil, de manera invitante. Te van a dar información que te va a hacer como una droga, ¿no? Un poquito y quieres más y quieres más y quieres más. Y eso pasa mucho con la gente que está en el ocultismo y dice, wow, esto está funcionando, esto que me están diciendo es cierto. Y después viene el pago y después ya esto se convierte en opresión. Y se convierte en opresión cuando la persona ya está siendo intervenida por un demonio y que esto ya causa sufrimiento. ¿Sí? Causa sufrimiento a su vida. Opresión tiene la connotación de sufrir. Y cuando la persona sufre o las personas alrededor sufren, ya esto se convierte en una opresión diabólica. ¿Nos puedes dar unos ejemplos, Chris? Pero, o sea, me refiero con la Biblia. Claro, podemos hablar de Job, por ejemplo. En Job 2:7, Dios le da permiso a Satanás de herir a Job con una sarna maligna. Entonces, esto es una opresión que Dios permite, pero la causa Satanás. Entonces, Job, aunque fue puro en sus pensamientos y estuvo en buena relación con Dios, y no abrió las puertas a esto, fue oprimido por un demonio. Incluso vemos de Pablo. Pablo estaba siendo oprimido por al parecer por un demonio también. Y no quiere decir que haya hecho algo malo. Simplemente esto es opresión. Entonces puede haber una persona que no se haya metido tampoco en esto, pero esté siendo oprimida por los demonios. Tal vez es alguien incluso que está haciendo buen trabajo para Dios, siendo una persona de corazón puro, y viene Satanás y trata de destruir a esta persona. Y esto, yo te puedo decir, es algo que yo en lo personal he vivido y estoy seguro que tú también, ¿no? Pero aquí no nos vamos a basar en la experiencia. Lo que importa es qué dice la Biblia, ¿no? En Mateo 8 también, el pasaje que acabamos de mencionar, los endemoniados gadarenos vivían en tumbas y eran violentos. Entonces esto ya cae en actos destructivos a otros también. Esto es opresión también. Los demonios directamente oprimiendo y haciendo mal a otras personas inocentes. Habla aquí también en Marcos y Lucas, Marcos 9 y Lucas 11, habla de que sordera y pérdida del habla pueden ser, ¿sí? No que sean, pueden ser síntomas de opresión diabólica. Ataques, por ejemplo, ataques tipo epilepsia, y vamos a poner ahí las referencias. No quiero decir que los que tengan síntomas de epilepsia estén endemoniados, quiero aclarar eso. Puede ser una condición médica independiente totalmente de esto. Mateo 12 habla de que puede haber ceguera, dolores, incluso locura. Por ahí un hombre es exorcizado por Jesús en
Lucas 8, y después de ser exorcizado, la Biblia dice que fue vestido y estaba en su juicio cabal. Entonces, locura temporal puede ser un síntoma de esta opresión. Y algunas otras enfermedades físicas, etc. Entonces, los demonios pueden oprimir a las personas de diferentes maneras, aún siendo inocentes, ¿sí? Y vamos a poner también referencias de eso por acá en los comentarios. Y bueno, el tercer paso, supongo que el último, Cris, ¿o hay más? Bueno, de hecho, diría que hay 4. El último paso sería ya la posesión. Y esto es cuando una persona da control y da permiso a un demonio de tomar control de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, la persona empieza a perder la cualidad de controlar su cuerpo y su libertad se ve mermada en cuanto a poder controlar su cuerpo y en todo caso un demonio o demonios, porque frecuentemente no es uno, es más de uno, o Satanás mismo entran y toman posesión del cuerpo de la persona y ya no es la persona la que está en su juicio, sino que Satanás o el demonio o los demonios toman posesión de esta persona, del cuerpo físico de esta persona. ¿Y qué señales serían cuando ya alguien está poseído, Cris? Bueno, hay algunos que pueden entrar dentro de la opresión o dentro también de la posesión, pero, por ejemplo, actos destructivos e irracionales como lo hacían los endemoniados gadarenos, o sea, vivir en las tumbas. ¿Quién le gustaría vivir entre los muertos? Es irracional eso. Actos violentos sin razón alguna. Hacerle mal a otra persona o a animales sin alguna razón aparente, simplemente por aparente placer. Fuerza sobrenatural es un síntoma muy, muy común. El endemoniado dice, del endemoniado gadareno, dice que le ataban cadenas y grilletes y lo rompía las cadenas. Esa es una de las características. Locura, también hablábamos un poco de esta cuestión de locura. Y algo que se ve también comúnmente es esta idea de tener conocimiento secreto, de que el demonio te diga cosas que la persona, tú sabes que la persona que está poseída no tenía ese conocimiento, pero lo está expresando. Está hablando de conocimiento que no pudo haber obtenido de alguna otra manera. Y aquí es donde viene mucho este engaño de que, bueno, es el fantasma de mi abuelita, porque solo mi abuelita habría sabido esto. Sí. Solamente mi ser querido que murió habría sabido esto. Bueno, no nada más ellos. Los demonios también saben muchas cosas y hacen uso de esto. Entonces, tener este conocimiento secreto es uno de ellos. Hablar diferentes lenguajes o idiomas que el endemoniado no conoce y no ha estudiado. Es otra característica. Y también se reporta un cambio en la personalidad, un cambio en el tono de la voz. Obviamente, los demonios tienen que hacer uso de las cuerdas vocales de la persona, pero uno puede darse cuenta de ciertos manerismos, de ciertas muletillas que una persona utiliza con frecuencia. Es decir, si yo fuera endemoniado en este momento, se darían cuenta que no soy yo, porque no estoy hablando como yo, no estoy hablando con las palabras usuales que utilizo, etc. Entonces es otra mente la que está operando detrás de la persona y todas estas cuestiones cambian. Y también hay una aversión a lo sagrado. No me voy a meter aquí a discutir si el agua bendita o los crucifijos, pero sí hay una aversión muy clara a las oraciones, sobre todo oraciones de gente piadosa. Referencias, por ejemplo, a la sangre de Jesús,
lectura de la Escritura, ¿sí? Aberración, o sea, una aversión, perdón, a las cosas santas, a leer la Escritura, mención de la resurrección, y yo creo que sobre todo la mención del nombre de Jesús es algo que causa una aversión muy fuerte a los espíritus malignos, a los demonios, precisamente por la autoridad que lleva el nombre de Jesús. Otra cosa es que un endemoniado tiende a autoherirse, autodañarse. Son violentos. Y yo creo que la característica más común es que esta persona simplemente no está en control de sus facultades físicas, mentales, tiene este tipo de conocimiento que no podría haber tenido de otra manera y que está hablando lenguas que no conoce, incluso lenguas muertas como latino, griego, koiné y cosas así. Chris, ¿y cuál sería entonces el cuarto paso que dices? Bueno, el cuarto paso es interesante porque mucha gente pensaría, bueno, ya se libró la persona de un demonio por medio de un exorcismo y listo, ¿no? Y bueno, esto no es necesariamente el fin. Y vamos a leer un poquito de unas palabras aquí de Jesús. Si leemos Lucas 11, para los que nos están siguiendo con su Biblia. Perdón. Veamos aquí. Y a partir de, veamos un poquito aquí, a partir del versículo 24. Y al final vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan. Correcto. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, cuando ocurre un exorcismo, esto está expresando que el exorcismo ocurrió porque el espíritu del demonio salió de la persona. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Esto es el demonio hablando. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, hay muchas veces que no pensamos que en las consecuencias de meternos en el ocultismo, Moni, y el problema aquí es, a fin de cuentas, es un problema espiritual. Yo decía la vez pasada, si una persona, una familia viene conmigo y me dice, oye, tengo este problema con el ocultismo, están pasando cosas inexplicables, sobrenaturales, ¿qué es lo que hago? Lo primero que analizaría es la vida espiritual de estas personas. 1, ¿en qué cosas están metidos, hablando espiritualmente? Y 2, ¿cuál es su estado espiritual? Es decir, ¿cuál es su relación con Dios y en particular con Jesús? Y eso es lo que hay que arreglar primero, y de eso está hablando este pasaje. Porque si uno baja la guardia, y vamos a hablar la próxima sesión de el cristiano y una de las preguntas va a ser, ¿puede ser el cristiano poseído por demonios? Bueno, esa, si la hicieron, discúlpenme, no la vamos a contestar hoy porque lo vamos a ver en el próximo programa. Pero espiritualmente hablando, uno tiene que estar con
con la guardia y las defensas arriba, ¿no? Y muchas veces cuando estamos espiritualmente raquíticos, cuando no nos estamos renovando la mente con la palabra de Dios, las palabras de Jesús, cuando no estamos orando, como dice Pablo, sin cesar, cuando no estamos ejercitando nuestra confianza en Dios de manera diaria, cuando no estamos depositándole nuestra confianza hasta en las cosas más pequeñas, ahí es donde vienen los problemas. Y una persona que tal vez ha sido liberada por demonios, pero que no toma cartas en subir sus defensas espirituales, queda más expuesta que antes. Y ahí es donde dice este pasaje, llegan otros demonios y su estado final pasa a ser peor que cuando tenía nada más un demonio. Entonces yo diría que ese es el cuarto paso y yo creo que es el más importante. Una vez que echaste a los ladrones de tu casa, sería bueno echar mano de un buen experto en seguridad para que no se vuelvan a meter. Y eso es lo que hay que hacer espiritualmente, cerrar esas puertas. Y vamos a hablar también de cómo cerrar esas puertas espiritualmente, aunque ya lo mencioné un poquito en cuanto a eso. Entonces, en resumen, Chris, y es por los casos documentados que hemos visto, ¿no? Y que están oficialmente documentados, podemos saber que es primero la influencia, después la opresión y luego la posesión. Y si tienen suerte de ser exorcizados y liberados, tienen que trabajar en su vida espiritual o puede haber una reposición, ¿no? Yo creo que toda persona que abre esas puertas está expuesta de alguna manera y se pueden tomar cartas siempre para cerrarlas. Pero aquí lo peligroso, Chris, es que estamos hablando realmente de una vida. Sí. Sí, es muy trágico porque el diablo y sus demonios quieren destruirnos, quieren destruir al ser humano y lo van a hacer de las maneras más crueles y de la forma más sutil posible. Entonces, es muy triste ver cómo va conduciéndose la cultura hoy en día, Moni, porque la mentira ahora es lo que reina y hemos sustituido, porque simplemente la mentira no desaparece y no empieza a reinar, sino que las ideas que se están gestando ahora es que la autoridad máxima de la verdad es los sentimientos de cada persona. Entonces, esta es la cultura, digo yo, de Disney. Sigue tu corazón, sigue tus sentimientos, y lo que tú creas y suena muy romántico, pero es totalmente errado y contrario a lo que dice. La Biblia dice, no sigas tu corazón porque tu corazón es engañoso. ¿Sí? Y por eso el amor es un mandamiento. Si el amor fuera un sentimiento, Dios jamás nos diría, ve y ama a tu prójimo. Oh, pues, perdóname, Dios, es que no siento amar a mi prójimo. No importa que no lo sientas, no es un sentimiento, es un mandamiento y por lo tanto el amar al prójimo es un acto de la voluntad. Y es lo que ahora estamos perdiendo en la cultura, en los jóvenes, que la verdad ya no importa, importan los sentimientos del individuo. Y ya no estamos en una búsqueda de la verdad, estamos en una búsqueda de la, entre comillas, felicidad. Y eso ha tenido y seguirá teniendo resultados desastrosos. Por eso empezamos diciendo, el antídoto número 1 contra el ocultismo, contra Satanás, contra los demonios, es la verdad, buscar la verdad. No tu verdad o la verdad de cada quien, sino la verdad con B mayúscula. Solamente hay una verdad. Y como dijo Jesús mismo, la palabra de Dios es verdad. Y lo hemos justificado esto a través de todo las 2 temporadas del podcast. No, y también dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a través de las enseñanzas podemos encontrar la verdad.
Ahora, Cris, ¿qué te parece si contestamos las preguntas que están saliendo aquí? Me parece Primero, fantástico. Queremos agradecerles a los que nos están viendo y saludos a Nacho Cariaga desde Hermosillo. Saludos, Nacho. Bendiciones, buenas noches, hermanos desde Colombia. Evod Enrique Vera. Saludos, Enrique. Saludos a Chiapas para Vázquez Bautista José Juan. En Chiapas. Sí. Perfecto. Desde Tacotalpa, Tabasco, México, Víctor Meneses. Perfecto. Desde el Saludos, estado Víctor. de Veracruz, Carlos Alberto Castillo. Y saludos, Carlos. nos dice, Puerto. gracias por enseñarnos a defender con argumentos sólidos la fe. Bendiciones, qué gusto. Muy bien dicho. Elías Marín, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Exactamente, y ese es un gran versículo, y parte de resistirlo es estar siempre con las defensas arriba. ¿Y qué defensas hablamos? La oración, renovar nuestra mente, llenar nuestra mente de las palabras de Dios, de Jesús, de depender en Jesús, de confiar en Él, etc. Todas estas son grandes estrategias para resistir al diablo, ¿sí? Mantenernos alejados del mal, del pecado habitual, etc. Gustavo Sánchez, saludos desde Puebla. Saludos, Gustavo, Puebla. Jair Guerrero, hola Cris y Moni, doy gracias a Dios por sus vidas y por su podcast. Ha sido una gran bendición para comprender mejor varios temas. La bendición es para nosotros de poderlos Amén. ayudar. Nos alegramos, desde luego. Arias Isra, hola. Saludos. A ver, supongo que es pastor PTR Charles. Ajá. ¿Sí? San Mateo 16:23, una de las formas que influye Satanás es por poner el pensamiento... Uy, se me fue el comentario, perdón. Uy, una disculpa, es que están saliendo comentarios y se me va el comentario. Sí, yo también. Sí, dice, una de las formas que influye Satanás es por poner el pensamiento en las cosas del mundo. Una de las formas en que influye. Sí, yo pienso que hay evidencia de que y bíblica de que Satanás puede depositar pensamientos en la mente humana. Yo creo que esto es parte de la influencia, ¿sí? Pero esto no significa que el ser humano no tenga salida. 1 Corintios 10:13 dice que Dios nos da la salida. Entonces, aunque el diablo nos incite a pecar, aunque nos ponga tentaciones, aunque incluso nos ponga pensamientos, la batalla en la mente, es lo que dice Pablo, debemos luchar en nuestra mente, y esa es una de las formas de hacerlo. Entonces sí, el poner nuestro pensamiento en las cosas del mundo es una forma de distracción. El diablo es el amo y maestro de la distracción. ¿Y cuál es la distracción? O sea, él se complace en que te distraigas en cualquier cosa que sea, menos en Dios. Así es. Distráete y haz lo que quieras. Desenfócate de Dios, ese es el propósito. Entonces, muy, muy cierto y muy de acuerdo con el pastor. Diego Puerta, bendiciones desde Colombia. Nando Guevara, salud fraterno desde Colombia. Saludos a todos. Aguilar Mari pregunta, ¿pero entonces los demonios no descansan hasta encontrar casa sucia y siguen llegando más cantidades? Buena pregunta. No sé si se estén revelando más ángeles o no. Lo que sí sabemos, como hablamos las veces anteriores, es que hubo una rebelión de Satanás. Muchos ángeles lo siguieron y están buscando. La palabra de Dios dice que el diablo está buscando todo el tiempo, sin cesar, cómo devorar. Y cómo devorar es cómo influir en nosotros, cómo oprimirnos, incluso cómo poseernos. Entonces yo creo que lo que dice María Aguilar es correcto, que no descansan, están todo el tiempo buscando cómo dañar a la humanidad, porque últimamente odian a Dios. El hombre es hecho imagen de Dios y es una forma de dañar a Dios el desfigurar su imagen
a través del daño al ser humano. Vanessa, por favor, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para no caer en un error? Bueno, esta es una pregunta interesante. La gran mayoría de las traducciones modernas son correctas. Incluso yo diría, puedes usar tu Biblia Reina Valera. Las únicas que yo diría, ten cuidado, es la traducción del Nuevo Mundo. Algunas traducciones como la del Mensaje no me parece mucho como hacen algunas traducciones ahí muy transliteradas, pero en general las traducciones modernas son buenas. Lo único que hay que tener cuidado es con que algunas traducciones ya antiguas no toman en cuenta los manuscritos más modernos, pero cualquier Biblia moderna yo creo que es una cuestión de gusto, del tipo de lectura. A mí me gusta, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Me parece una Biblia con lenguaje alto, de alto nivel, y también me parece buena la traducción. Pero yo creo que ya es a criterio de cada quien. Por favor, simplemente aléjense de la traducción del Nuevo Mundo. Esa es una traducción errónea. Silvia Arellano, Dios les bendiga, desde Argentina. Saludos, Argentina. Saludos desde Costa Rica, Yanni Chávez. Perfecto, saludos, Yanni. Ese nombre está un poco difícil. Ainanai Ayala. Ajá. Perdón si no lo pronuncié bien. Escuchando desde La Paz, Baja California. La Paz, muy bonito. Ahí conocemos bien por allá. Salvador, María Aguilar. Uh-huh. Un saludo. Orlando López, gracias hermanos, qué bendición estas enseñanzas. Y se me quitan los comentarios. Perdón. Es la bendición de estar en vivo. Ok, Ángelo Rafael Ortiz. ¿Satanás tiene la capacidad de ver el futuro o solo Dios? Es una será temporal. Le pregunto por el encuentro de Samuel muerto cuando la divina lo llama con Saúl. Perdón que lea un poco cortado, pero se me está yendo los comentarios con los que aparecen. Sí. Pienso que por lo que indica la Biblia, yo pienso que no tienen acceso al futuro. ¿Ok? Pero un dicho que dijiste al principio, Moni, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que Satanás tiene mucho conocimiento de todo lo que ha sucedido. Mucho conocimiento, no todo, porque no es omnisciente, no lo sabe todo. Y tiene una trayectoria muy exitosa de conocer a la humanidad a fondo. ¿Ok? Y tú, mientras más conoces a una persona, con más facilidad vas a poder predecir cómo va a actuar. Entonces, mi respuesta honesta diría yo, no lo sé. No sé si Satanás sepa el futuro, pero sí creo que se ha hecho de una red muy amplia de conocimiento. Ha existido a través de muchísimo tiempo y sabe qué es lo que va a pasar. Una disculpa a todos, no sé por qué Facebook nos cortó. Les decíamos que son las bondades de estar transmitiendo por ahí en vivo y estábamos ya terminando prácticamente, pero contestando algunas de sus preguntas. Vamos a esperar un poco. ¿Ya? Sí, ¿nos escuchan? Una disculpa por ahí, que el Facebook nos jugó aquí una mala pasada y se nos cayó la transmisión, pero bueno, aquí estábamos. Sí, ya está llegando ahí Ángelo
Rafael. Ahí está. Listo. Una disculpa a todos. Gracias, ya están conectando de nuevo. Gajes del transmitir en vivo. Sí, estábamos contestando algunas preguntas por ahí. Contestamos algunas preguntas de el mecanismo en el que operan los demonios. Estábamos hablando de... Perfecto, gracias, Jair, que se escucha bien. Nos hicieron una pregunta por ahí de qué traducción es buena y hablábamos de, bueno, esto ya es una cuestión de gusto. Aléjense de la traducción del Nuevo Mundo y algunas como del mensaje y algunas traducciones muy transliteradas, pero por lo general cualquier traducción moderna es buena. A los que habían preguntado, serán tan amables de volver a mandar sus preguntas. ¿Por qué no nos borraron todo? Por favor. Sí, si tienen preguntas, por favor, aquí las vamos a estar respondiendo. Y un adelanto, la próxima, en el próximo programa, Moni, vamos a estar hablando de cómo evitar, cómo luchar espiritualmente contra las acechanzas de Satanás y de los demonios. Y también si un cristiano puede ser poseído. Vamos a contestar también a más detalle. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿puede un cristiano ser poseído o no? Y hablábamos de estas tres etapas o tres niveles de influencia de los demonios. Primero es obviamente una influencia. La segunda es la opresión, es cuando ya hay una influencia, pero que está causando dolor. Y la tercera es la posesión completa, ¿sí? Entonces, bueno, saludos, Diego, a Colombia. Gracias por regresar y estar por ahí. Ya estábamos terminando nuestro programa, nuestra transmisión. Y estábamos dando unas notas finales, respondiendo algunas preguntas finales. Y saludos a Milton Denis Maidana. Saludos, Milton. Gracias por llegar. Y les invitamos, si es la primera vez que se conectan, ya tenemos una secuencia donde hemos visto cuestiones de ocultismo. Si tienen preguntas de esto también podemos hablar. Una de las preguntas que yo me había hecho también es, bueno, ¿qué pasa con gente poseída o que aparentemente está poseída, pero que son gente piadosa, ¿no? Como Job. Bueno, Job nunca estuvo poseído. Sí tuvo una opresión y una influencia muy fuerte, pero eso no significa que uno vaya a caer en pecado o caer en tentación, ¿no? Entonces, uno puede estar siendo oprimido o estar siendo influido, pero a uno le toca abrir esa puerta y dejar que esa influencia se convierta ya en pecado en nuestra vida, en maldad en nuestra vida, ya abrir esa puerta deliberadamente, ¿no? Buenas tardes a Irrob desde Morelos. Saludos a Morelos. Saludos. Me recuerdo tiempos de niño en Cuernavaca, por allá. Si tienen alguna pregunta, aquí la podemos contestar en vivo y en directo. Estamos hablando del tema del ocultismo y específicamente de posesión diabólica. Pues Chris, creo que quedaron todos muy claros con el tema. Vaya, no hay más preguntas de este tema. Yo pensé que iba a haber muchísimas preguntas en cuanto a esto del ocultismo, de la posesión. ¿Que de dónde somos? Somos mexicanos los dos. A mucha honra. Saludos desde Uruguay. Bendiciones, Andrés. Saludos a Uruguay. De las 4 formas que nombraste, dice Ángelo, ¿cuál sería la que el diablo más prefiere? Mira, yo creo que suena muy sensacional decir, o como vemos algunas películas de terror, ¿no? Que el endemoniado empieza a echar espuma o empieza incluso a echar vómitos verdes y a injuriar
al exorcista y esto y lo otro. Yo no pienso eso. No pienso que esa sea la forma más predilecta del diablo. Creo que la forma más predilecta que tiene el diablo es cuando él no es notado, cuando no es notorio. Porque algo que he pensado un poquito en qué es lo que incita a tanta gente o al éxito de las películas de terror, sobre todo las que hablan de estos temas de ocultismo. Cuando uno ve esto y dices, wow, muchas de estas cosas suceden, eso inmediatamente te hace pensar en Dios. Y si estas cosas sobrenaturales existen, debe existir Dios. Estas cosas no existen, el mal no existe en el vacío. Entonces yo pienso que la forma más efectiva que tiene Satanás es de inculcar mentiras de manera institucional en la cultura. Mentiras como, pues si eres hombre, puedes ser mujer si quieres. Simplemente vas al doctor y te haces unas operaciones y unos tratamientos de hormonas y ya, pero tú puedes ser lo que tú quieras. Mentiras como, pues, hay verdad absoluta y hay verdad relativa. Tú vive tu verdad. Vive tu vida como tú quieras. Y este tipo de mentira. Haz lo que te haga feliz. Haz lo que te hace más feliz. Entonces, todas estas ideas muy sutiles, yo pienso que son las preferidas de Satanás. Ahora, esto es una opinión personal, pero me parece que si yo estuviera tentando a la humanidad, lo haría de manera muy sutil, y creo que eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día en la cultura. Pues muchas gracias, Chris. ¿Alguna otra pregunta? Y ya saben, todos los podcasts se van construyendo con el pasado, o sea, todos van de la mano. Si no nos conocen, les sugerimos escuchar desde el podcast número 1. También nos pueden escuchar si no tienen tiempo de estar en Facebook, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, Chris. En Google también. Sí, y sí, tenemos varias plataformas. Cualquier plataforma de audio, de podcast, nos pueden escuchar. Chris, tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan sobre el satanismo? Ellos dicen no creer en el diablo y que solo se me va la pregunta, perdón. Y que solo lo utilizan tipo representación de su libertinaje, pero yo dudo eso porque también existen en su libro rituales. Me gustaría que se profundizara cómo engañan a las personas. Ajá, buena pregunta. Por ahí una vez leí un libro, el libro manifiesto principal de un grupo satanista, y lo tengo por ahí en el blog, lo tenemos. Por ahí lo podemos pasar también. Pero hay muchos tipos de satanistas, y por lo menos la gran mayoría de los satanistas que he leído, hay muchos grupos también, pero muchos de ellos, la gran mayoría son ateos que simplemente quieren hacer su vida, como dijo la canción, a su manera. Entonces, por ejemplo, estos libros ateos dirían, Satanás no existe, es simplemente un símbolo. Eso es lo que quisiera Satanás, por cierto, que nadie sepa que existe, porque eso apuntaría a la existencia de Dios. Pero lo que hacen es, no importa, si tú quieres creer en Satanás, cree en Satanás. Si tú quieres creer en reencarnación, cree en lo que tú quieras, ¿sí? Entonces lo que ellos dirían es, y es un poco contradictorio, este libro que leí se llama La sabiduría de Eosóforo, y es un libro mal escrito, es un libro con mala lógica, y por un lado te dicen, estos son los requisitos que debes llenar para poder hacerte miembro
de nuestra logia, pero por el otro lado te dicen, puedes creer en lo que tú quieras. Sí. Sí. Y por cierto, el único requisito, tú puedes creer en todos los dioses que quieras, simplemente no vengas aquí con el dogma del Dios cristiano. Eso sí, muy consistentemente tienen palabras muy injuriosas en contra del Dios del cristianismo. Entonces son ateos sofisticados que simplemente su sofisticación es muy sutil en cuanto a que haz tu vida como tú quieras, pero no tienen argumentos serios para decir Dios no existe o el cristianismo es falso. La mayoría son insultos e injurias en contra del cristianismo o algunos efectos del cristianismo, como decir, bueno, es que el cristianismo ha sido responsable por muchos males en el mundo y ya. Pero en realidad nunca he leído algo serio o que me haya causado titubeo en el cristianismo acerca de lo que he leído de estos grupos satánicos. Chris, nos quedan 3 minutitos más, voy a leer 2 preguntas más. Ajá. La actividad paranormal es claramente una actividad demoníaca, pero ¿crees que es a falta de fe y santidad? Bueno, no solo es una falta de fe y de santidad, es deliberadamente abrir es una invitación, debe haber una invitación para que empiece a suscitarse este tipo de actividad paranormal. Debe haber un permiso explícito que dé entrada a los demonios. ¿Sí? Por ejemplo, como lo hemos mencionado, jugar a la ouija, invocar a los muertos, todas las cosas que, por cierto, la Biblia te dice que no hagas. Por algo te dice, no invoques a los muertos, no hables con mediums, no leas las manos, no trates de adivinar el futuro, no hables con adivinos. Todas estas cosas abren, ¿sí? Dan permiso a los demonios a empezar a ejercer un marco de influencia en el ser humano. Y a medida que esto se siga permitiendo, esto se va a ir convirtiendo de influencia a opresión y de opresión puede llegar a la posesión. Sí, es que les quede claro que la Biblia es muy tajante en que los muertos no regresan. Si van a consultar un medium o la ouija, los muertos, los parientes que ya se fueron, no van a ser los que les van a contestar. Luis Garibay, ¿su opinión acerca de Jesús en el desierto fue una batalla en mente por parte de Satanás o realmente se manifestó visiblemente para retarlo? Bueno, no lo sé. Mi profesor de teología sistemática, que también era experto en ocultismo, el doctor Kevin Lewis de la Universidad de Biola, él piensa que los demonios son ángeles caídos y los ángeles tienen facultad de, en la Biblia hay ejemplos donde los ángeles toman forma humana. ¿Sí? Y por ende él piensa, bueno, ya que tienen los demonios la misma naturaleza angélica, es posible que se muestren en forma física. Entonces es posible, ¿sí? Mi respuesta sería, es posible que se hayan manifestado corpóreamente, pero no lo sé. Pienso que la tentación de Jesús vino en el momento más vulnerable, que es lo que Satanás hace, busca vulnerabilidad, busca entradas, busca puntos débiles, y ahí entra. Y fue una batalla que se logró y se llevó a cabo en la mente, fue algo espiritual. Por eso Pablo dice, renueven su mente, renueven su mente, renueven su mente. Ahí es donde se ganó la batalla y Jesús ganó esa batalla. ¿Por qué? Porque tenía memorizada perfectamente desde niño la palabra de Dios. Y esa fue la herramienta que utiliza contra la acechanza de Satanás. Así que como dicen acá, WWJD, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Hagamos lo mismo. Por eso es importantísimo leer escritura, tenerla al dedillo y estar meditando todo el tiempo. Y meditando aquí no me refiero a meditaciones orientales, me refiero a estar pensando de manera profunda en
la gran sabiduría y grandeza que hay en la Escritura. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el podcast que entra. Cris, cerramos con una oración. Adelante. Señor, muchas gracias por habernos dejado una guía en tu Escritura para poder lidiar con estos temas, estos asuntos espirituales de tanta importancia, que cada persona que está escuchándonos, que vaya a escuchar, que sea de bendición este mensaje, Señor. Y Padre, cuídanos, ayúdanos a no ser presumidos, presuntuosos en cuanto a este conocimiento, sino que humildemente confiemos en ti para protección y que nos des esa sed de meditar en tu palabra y renovar nuestra mente a cada momento. Te bendecimos y te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar acá. Los esperamos la próxima semana en el podcast de Veritas Fidei. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Moni. Un honor de nuevo estar contigo. Gracias, Cris. Dios los bendice. Hasta luego.